Hola, cocinacas. Quedaros con esta primera frase. Os vamos a enseñar a elegir una carne cercana a la calidad y sabor de un buey, pero a un precio más accesible a todos los bolsillos. Para ello, hemos seleccionado una carne muy especial que pertenece a otra de nuestras razas autóctonas. En esta ocasión son dos razas muy similares, que pese a que parecen la misma, con distinto color, genéticamente no lo son. Se trata de la raza berrenda en negro y la berrenda en colorado, que posiblemente os suenen porque son animales de muy buen carácter que acompañan frecuentemente a la raza lidia. Ambas berrendas son similares y su carne también lo es. Se trata de dos razas autóctonas en peligro de extinción y las podéis encontrar con el logo de 100% raza autóctona. Este logo, en condiciones normales, ya sabéis que indica la calidad del producto, crianza tradicional y alimentación sana, pero en el caso de las razas berrenda va algo más allá. Vamos ahora con la receta. Lo primero serán los ingredientes. Estos son: un vaso de caldo de carne, medio vaso de nata, una cucharada de pimienta en grano, una nuez de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal gorda al gusto. Y por último, el ingrediente estrella. Esto va a ser un entrecot de 500 kilogramos de ternera de raza berrendas. Las razas berrendas son razas tradicionales, ligadas al trabajo de tiro en el campo. Son animales que se crían en extensivo, con muy buen carácter, y es por ello por lo que se utilizan con frecuencia para controlar mejor el ganado bravo. Se suelen castrar, lo cual mejora el sabor de la carne, realizan ejercicio con la transhumancia para aprovechar los pastos de verano y de invierno, y hacen una enorme función de limpieza de llanos y sierra para la prevención de fuegos en verano. Y ahora ya sí, empecemos con la receta. Lo primero que haremos será la salsa, y dejaremos el entrecot para el final, para evitar que se enfríe y comerlo lo más calentito posible. Para la salsa, ponemos la mantequilla en una cazuela y añadimos la pimienta. Ahora la salteamos un poco hasta que se derrita la mantequilla. Después agregamos el caldo. Y por último la nata. Y lo dejamos cocer hasta que reduzca a la mitad o hasta que la salsa espese. Por último, pruébala y comprueba qué tal está de sal. Y ahora ya sí, vamos con el entrecot de ternera de raza berrendas. Vamos a enseñarte unos trucos para que el entrecot te quede perfecto. Es aconsejable que la carne esté a temperatura ambiente y no recién sacada de la nevera. Antes de colocarla sobre la plancha o la sartén, es importante cerciorarse de que el aceite está lo suficientemente caliente. De lo contrario, quedará con una textura reblandecida y nada crujiente. Lo primero que haremos será sellarla un momento por todas sus caras. Esto hará que los jugos se queden dentro y no se reseque. Aunque depende del grosor de la pieza, no es necesario cocinarla más de 3 minutos por cada cara. Estará hecho en su punto cuando tenga un color dorado en la superficie, gris en el centro y rojo intenso en el interior. Las razas berrendas son animales que con todo el movimiento que hacen y por su genética tienen una alta cantidad de grasa infiltrada. Si con esta descripción lo que se está viniendo a la mente es un buey, no andáis muy desencaminados. Para tenerlo claro, un buey es un animal castrado con un mínimo de 4 años y el cebón berrendo que tenemos hoy es un animal de entre 2 y 4 años, castrado, que se cría en extensivo y que gracias a la cantidad de grasa infiltrada que tiene en el músculo, tienen una calidad muy próxima a la de un buey de mayor edad. Es lo más cercano que vamos a encontrar con la calidad de un buey en un animal más joven y a un precio mucho más asequible. Por lo tanto, si queréis hacer un chuletón de buey, un entrecot o disfrutar de una calidad muy próxima a la carne de buey pero sin gastaros tanto, una de las carnes más cercanas que vais a encontrar es la carne del cebón berrendo de cualquiera de las dos razas. En la descripción de este vídeo o al final del mismo te vamos a dejar un cuadro con la lista de recetas que hemos elaborado con productos con el logo 100% razas autóctonas, para que veas la cantidad y variedad de platos exquisitos que puedes elaborar. Y ya sabes, ayúdanos con tu like si te ha gustado la receta y cuéntanos cómo preparas tú el entrecot en casa. De esta forma vamos a aprender entre todos. ¡Hasta la próxima, cocinacas!